Bueno, buenos días a todos los que están ya conectados. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy de inversión en España. Me presento, yo soy Margarita Angulo, directora internacional de RB Inmobiliaria. Para los que no nos conocen y los que ya pues somos una de las inmobiliarias líderes en el país, con más de 46 años en el mercado. Y RB Internacional es una de las líneas de negocio de RB Inmobiliaria. Desde, digamos, de esta línea de negocio, entonces, tenemos diferentes aliados internacionales con inversión en España, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y México. Prestamos un servicio integral para la inversión en estos países. Entonces, para nosotros hoy es un gusto poder presentar a uno de nuestros aliados o el principal aliado que tenemos en España actualmente, que es Cronos Homes. Y hoy nos acompaña Luis, a quien voy a dar ahora el paso. La idea es que él nos va a hablar un poco sobre el mercado de inversión en español, sobre la compañía, el proceso de inversión. Los invito a que nos vayan haciendo preguntas en el chat para que a medida que vaya avanzando la presentación podamos ir dando respuesta y de todos modos al final, si tienen más preguntas, pues las haremos. En ese orden de ideas, que todas las dudas que ustedes tengan pues queden resueltas. Entonces, Luis, muchas gracias por estar acá. Te doy paso y toda esta Perfecto, presentación para que tú puedas entonces iniciar. estupendo. Pues oye, Margarita, muchísimas gracias y muchas gracias también a todo el equipo de RB Internacional por esta oportunidad. Y bueno, también muchas gracias a todos los que estáis aquí en el webinar. Bueno, la idea de hoy es, como ha dicho Margarita, contarles un poquito cómo está ahora mismo el sector inmobiliario en España y por qué creemos que es un momento ideal para hacer una inversión inmobiliaria en propiedades en España. Hablar también de Cronos Homes, lo que somos como inmobiliaria, como una de las principales promotoras inmobiliarias de obra nueva residencial que hay en España. Y bueno, pues también dar algunos tips de cuestiones prácticas sobre inversión inmobiliaria en España, sobre todo de cliente extranjero, como es el caso y en particular de cliente colombiano, ¿no? Como ha dicho Margarita, la idea es que esto sea muy práctico y por favor cualquier duda coméntenla en el chat y la intentamos resolver en la medida de lo posible a lo largo de la presentación, ¿eh? Perfecto. Eh, Muchas gracias. Bueno, tengo una pequeña presentación que si os parece vamos siguiendo. Eh, Dadme un segundito. Bueno, confírmenme por favor que están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, ya la ¿Correcto? vemos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues sí me gustaría empezar dando, como decía antes, unos pinceladas muy breves de cómo está ahora mismo el sector inmobiliario en España, ¿no? Y en general la economía y por qué, como decía, es un buen momento para invertir. ¿Qué está pasando ahora mismo con el mercado de propiedades? Bueno, pues que llevamos unos años en el que el mercado está creciendo muchísimo y además está creciendo mucho más la demanda que la oferta y en especial de obra nueva. Esto está pasando pues, fundamentalmente por estos tres motivos que veis en la pantalla, ¿no? Eh, Primero, el tamaño de los hogares cada vez es menor, es decir, los hogares cada vez están compuestos por menos personas. Esto es porque de un modelo de familia tradicional estamos pasando a cada vez más gente que vive sola, parejas con un solo hijo o parejas sin hijos, mucho inversor que viene fuera y alquila para singles. En definitiva, las viviendas cada vez son más pequeñas en cuanto a sus ocupantes. Eso quiere decir que, por lo tanto, se necesitan más viviendas en el mercado, ¿no? Esto además está viendo acompañado con que en España también en los últimos años estamos teniendo incremento poblacional, especialmente en las grandes ciudades y zonas de costa, ¿no? Mm, Lógicamente, a más habitantes, a más población y a menor cantidad de hogares, ¿qué está pasando? Pues que hay, como decía antes, mayor demanda de hogares, ¿no?
Y por último, se está reduciendo la oferta porque hay una menor producción de vivienda de obra nueva. Por dar un poquito cifras, en el sector estimamos que se están poniendo en el mercado aproximadamente unas 80.000 viviendas de obra nueva a lo largo del año en España, cuando las necesidades acá aproximadamente se calculan en torno a las 150, 160.000 nuevas viviendas. Todo esto para dar eh, respuesta a esa demanda de nuevos hogares, ¿no?, que está ocurriendo. Entonces, como digo, esto es uno de los principales factores que están potenciando la compraventa de viviendas y también el mercado de alquiler que veremos luego, ¿no?, de inversión por rentas. En cuanto a precios, aquí les traigo un gráfico del Instituto de Estadística del Gobierno de España, que lo que muestra es la evolución del precio de la vivienda en los últimos años, ¿no?, desde el año 2021 hasta la actualidad. Perdón, 2020 hasta la actualidad. Bueno, lo que ha ocurrido, como ven, la gráfica superior, la de color verde, digamos, representa la obra nueva, la variación porcentual de la obra nueva, y la inferior es de la vivienda de segunda mano, vivienda ya antigua que cambia de manos, ¿no?, que cambia de propietarios. Lo que ha ocurrido es que la obra nueva, que es lo que vamos a hablar sobre todo en el día de hoy, ha crecido de precios en los últimos 3 años, 3 años, sí, 2020, bueno, 4 años en realidad, un 35% de precio, ¿no? Es decir, bastante más que lo que ha crecido la inflación. Esto es producto, como decíamos antes, de que hay más demanda que oferta, ¿no? Y además, también es significativo que aunque la vivienda de segunda mano ha crecido en valor, lo ha hecho a menor ritmo que la vivienda de obra nueva. Y esto es porque la vivienda de obra nueva en España, como es un sector que está muy regulado, en el cual la normativa de construcción nueva es muy exigente, sobre todo en cuanto a materiales, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a sostenibilidad, cada vez más el público se está dando cuenta de la diferencia de calidad que hay en el día a día entre vivir en una vivienda recién construida a vivir en una vivienda más antigua, ¿no? Con lo cual, hay muchísima más demanda, muchísimas más peticiones de compraventas de vivienda nueva, vivienda construida, que además tienen, por lo general, y luego lo verán en la presentación del producto que tenemos, pues una serie de zonas comunes como piscinas, gimnasios, salas para reuniones, salas de coworking, por supuesto zonas verdes ajardinadas que una vivienda antigua no tiene, ¿no? Entonces eso está haciendo, como digo, que el precio incremente más en obra nueva que en segunda mano. Y esto va a continuar así en el futuro. Por eso comprar hoy obra nueva es sin duda algo bastante positivo cara a su evolución de valor futuro, ¿vale? Y por último, y no quiero aburrirles mucho en este tema, también el mercado de alquiler está creciendo. Esta gráfica lo que muestra es la evolución de la renta mensual en euros metro cuadrado por mes desde el año 2019 hasta la actualidad, ¿no? Y lo que vemos es que del año 2021 hasta hoy, el pequeño bache se debe sobre todo a la influencia de la pandemia y la COVID, que trajo, pues, como en muchos sectores, una ralentización de la economía, pero pasada el primer bache, el precio de las rentas mensuales se ha incrementado en un 21%, es decir, incluso más que la obra nueva, porque aunque antes hablábamos de un 35%, lo hacíamos desde 2 años antes, ¿no?, desde el 2020. ¿Qué está ocurriendo? Con el incremento de precios de la vivienda, como decíamos, incluso por encima de la inflación, hay cada vez más gente que no puede acceder a comprar una vivienda. ¿Dónde va esta gente? Necesariamente al mercado de alquiler. Y de nuevo, cuando hay más demanda, el mercado reacciona y lo que hace es subir precios. Es decir, y además, si se fijan en los últimos meses de la curva, lo que vienen siendo desde septiembre del 2023 hasta la actualidad, la curva se pronuncia, ¿no?, se pone un poquito más pendiente. Esto quiere decir que en los últimos meses el valor de las rentas, el precio de los alquileres en España está subiendo de forma importante, ¿no? Precisamente por ese desequilibrio
entre oferta y demanda. Em, Bueno, por último, dos pinceladas, aunque luego de esto hablaremos más adelante, ¿no? Al final, España es un país que está dentro de la Unión Europea, un país donde hay muchísima regulación, donde hay muchísima supervisión en todos los sectores, por lo tanto, las inversiones son relativamente seguras, ¿no? El sector bancario, el sector financiero está saneado. El sector político, pues evidentemente, siempre hay distintas opiniones y distintas sensibilidades, pero en general el país es estable y por lo tanto A mí me da pena decirlo, pero pues yo por eso es- ahorita no voy a comprar. Yo compré el crédito, pero sí, sí les agradezco, por favor, si pueden silenciar, muchas gracias. Como decía, estamos recibiendo mucha inversión de Hispanoamérica, también de otros países europeos, Europa del Este, precisamente por estas condiciones de estabilidad, ¿no? Y por último, el acceso al crédito es relativamente fácil y relativamente barato en cuanto a financiación, ¿no? En España. España recibió hace unos años una serie de fondos que vienen de la Unión Europea para recuperar el tono de la economía después de la COVID, de la pandemia. Y eso está ayudando a que los tipos de interés han bajado, aunque en los últimos años, último año y medio ha subido, pero aún así están a un nivel muy, muy, muy bajito comparado con otros países, ¿no? Y aquí hay diferencias importantes que veremos al final entre los créditos para personas residentes en España a personas no residentes, como sería el caso posiblemente de muchos de ustedes, ¿no? Con una pequeña salvedad, y es que existe la posibilidad de obtener una visa, obtener un visado de residencia para aquellas personas que compren propiedades en España a partir de determinado valor. ¿Mm? Bueno, esto es un poquito la situación macro que tenemos en España. El siguiente, digamos, tramo de la presentación tiene que ver ya más con mi compañía, ¿no? Con Cronos Homes y con el producto que estamos teniendo. No sé, Margarita, si hay por aquí alguna duda o algo que queramos apuntar antes de seguir adelante. Bueno, de pronto, pues hay dos preguntas que de pronto una podríamos resolverla hoy, que ahorita en este momento que dice que si se ve algún riesgo de burbuja de precios. Por el momento no. El problema que hubo en el año 2011-2012, donde sí había una burbuja de precios, tenía que ver sobre todo con la financiación. Los bancos prestaban mucho más dinero del que estaban preparados para hacerlo. Y por eso las viviendas subieron mucho de precio. Estamos hablando de subidas de más de 2 dígitos al año. En este momento la situación es completamente distinta. Los bancos controlan mucho más el riesgo y por lo tanto la crecida del precio, el aumento del precio tiene que ver exclusivamente con la oferta y la demanda. No hay ningún otro factor que lo esté perturbando. Por lo tanto, la opinión de todos los que estamos en el sector es que no existe ese riesgo de que haya una burbuja. Ok. Bueno, yo creo que más adelante vamos a hablar algo sobre el marco tributario para la compra Sí, de la propiedad, para resolver otra duda, y también nos preguntan algo sobre el riesgo de ocupas em, para las sí, viviendas de alquiler. Entonces, también lo hablaremos, creo que más sí. adelante, de todos Lo, modos, habl- para que lo tengamos. lo hablamos un poquito más adelante. Me anoto ambas preguntas y lo comentamos, sí, porque al final justamente hablamos un poquito más sobre ese tema, ¿eh? Perfecto. Vale, pues, perdón, continuamos, si os parece. Bueno, les voy a hablar ahora de Cronos Homes. Cronos Homes, como decía al principio, somos una de las, yo diría, 5 o 6 promotoras, estamos dentro de las 5 o 6 promotoras inmobiliarias de obra nueva residencial más grandes de España, ¿no? Nuestra ambición no es tanto hacer mucho producto, poner muchas viviendas en venta, sino lo que hagamos, hacerlo bien y sobre todo distinguiéndonos de la competencia por el diseño. Nosotros siempre confiamos en arquitectos de prestigio, muchos de ellos, algunos de ellos ganadores de premios Pritzker, lo que llaman el Nobel de la Arquitectura, ¿no? Para diseñar. Es decir, queremos hacer una transformación de la ciudad aportando arquitectura de calidad.
Y al mismo tiempo, evidentemente, pensando en una inversión, en un ambiente en el cual hay muchos competidores, el que uno se distinga es un valor también seguro para el inversionista, porque alguien va a estar más dispuesto, un posible rentista va a estar dispuesto a pagar más dinero por una vivienda de estas características, que no es solo diseño, también es calidad, por supuesto, que en otras que son más, bueno, más convencionales, ¿no? Aquí les traigo un pequeño vídeo muy cortito de presentación de algunos de estos principales proyectos y bueno, les dejo con él y ahora mismo retomamos. Creo que no la estamos viendo en la presentación. No sé si dice que la dirección no es de un proveedor ¿No de lo video pueden ver? compatible. No, no sale. Vaya. Sí, efectivamente. Puede ser que el servidor donde esté alojado tenga alguna medida de seguridad. Me confirmas, Margarita, ¿verdad? No lo pueden ver. Si no eres insertada, no es de un proveedor de video compatible. Mm. Bueno, lo siento, a veces estas cosas pasan, no pasa nada. Sí. Algunas de las imágenes que veíamos en el vídeo las vamos a ver luego en fotografía, así que bueno, disculpen y nada, continuamos, no hay ningún problema. No, igual se los podemos enviar también a las personas que están conectadas para que vean el video, Sí, pues cada uno, sin problema. perfecto, Dale, estupendo. adelante. Muy bien, pues como decía, Cronos Homes somos una de las principales promotoras en España. Ahora mismo tenemos en comercialización 40 desarrollos distintos. Aquí tienen un poco el mapa de ubicación donde estamos. Estamos en los principales mercados, en los mercados donde hay más dinamismo, más compraventas, tanto Madrid, Barcelona como la Costa del Sol. Y también estamos en Portugal, ¿no? En la costa de Algarve, que es un destino de segunda residencia muy popular entre clientes, sobre todo estadounidense, y en Lisboa, capital de Portugal, ¿no? Tenemos alrededor de un poquito más de 1.500 viviendas en venta en estos 40 desarrollos y hemos entregado en los últimos 9 años más de 2.000 viviendas, ¿no? Quizá no es un número muy elevado, pero como decía, nuestra intención no es hacer mucho, poner muchas viviendas en el mercado, sino las que pongamos las ponemos bien, ¿no? Con buenas condiciones para nuestros compradores. Tenemos compradores de casi todo el mundo, tenemos hasta 70 nacionalidades distintas. Lógicamente, el principal mercado es el local, tanto el español como Creo el que te portugués. silenciaste, Luis, ¿no te estamos escuchando? Eh, no, ahora en Ya, principio está todo bien. Vale. ya. Sí, decía que nuestro principal mercado es el local, pero que tenemos alrededor de un 35-40% de clientes extranjeros de todo tipo de nacionalidades, también colombianos, por supuesto. O sea que tenemos vocación internacional, ¿no? Muy bien, pues paso a mostrarles ahora algunos de los desarrollos que tenemos actualmente en venta. Lo hemos dividido como en dos partes. Los primeros, y no se preocupen que van a ser solamente dos pinceladas, esto lo podremos ampliar más adelante a través de nuestro colaborador de RB. Los primeros, como digo, son promociones donde ya están finalizadas las obras y que se pueden, por lo tanto, ocupar y poner en rentabilidad o se pueden habitar de forma inmediata, ¿no? Algunos de ellos. Esta primera, Nolita, bueno, todos nuestros desarrollos tienen un naming, un nombre propio, mostrando un poco el espíritu, un briefing que hacemos, en donde cuidamos mucho cuál es tanto el diseño como el tono, el carácter que queremos dar a la promoción. Muchos de ellos, además, están relacionados con barrios de Nueva York. En este caso, Nolita, que es uno de ellos, está en Valladolid, es una promoción de viviendas, tanto apartamentos como de viviendas adosadas, donde tenemos viviendas desde el precio que ven en pantalla, ahora mismo 292.000 euros. Es un condominio con piscina, con pista de pádel, con un gimnasio, con una sala para celebraciones a disposición exclusivo de los clientes. Está
está ya ocupado, hay gente, por supuesto, viviendo allí y nos quedan, bueno, pues algunas viviendas en venta, ¿no? Soho, de nuevo otro barrio de Nueva York, es una promoción espectacular en Sevilla, de un ticket más bajito. Aquí partimos de precios desde 207.000 euros, también con zonas comunes, con piscina. Y de nuevo, pues tenemos aquí apartamentos desde 2 dormitorios, 2 y 3 dormitorios, y tenemos también áticos con un solarium, que es la fotografía de arriba a la izquierda, solarium privativo para uso exclusivo de la vivienda inferior que tiene inmediatamente debajo. El siguiente que les presento es Tribeca. Tribeca está en Córdoba, también en el sur de España, en Andalucía. Tribeca es una promoción bastante grande, son 260 viviendas, tenemos 2 fases entregadas y en la segunda fase tenemos también viviendas en comercialización de 3 dormitorios, sí, 3 dormitorios desde 262.000 euros, ¿no? De nuevo, con zonas comunes, con gimnasio, con piscina y unas terrazas espectaculares. Este diseño es de Rafael de la Hoz, que no sé si le conocen, pero es uno de los arquitectos españoles más internacionales que tiene obras pues, por todo el mundo, ¿no? Diría yo. Flow, también en Córdoba, es una de nuestras últimas promociones y además de las que tienen precios más ajustados. Flow está, como digo, recién terminada y es una promoción que inicialmente estaba pensada para alquiler, es decir, todas las viviendas, tanto en tamaño como en materiales, están pensadas para que su operación luego dentro de rentabilidad de alquiler sea lo más eficiente posible, para que tengan los mínimos costes de mantenimiento y de operación. Eh, ¿Qué ocurría? Que la empresa, bueno, hay una rama de Cronos Homes, del grupo Cronos, que se dedica al alquiler con alianzas estratégicas con grandes operadores en el mundo, ¿no? Bueno, había demasiado producto en esta zona y decidieron que esta promoción pasara a la venta. Por eso tenemos apartamentos de 2 y 3 dormitorios desde ese precio y, como digo, muy preparados y muy pensados para un público inversor, ¿no? Para luego arrendamiento. En Tarragona, que esto es Cataluña, es la costa este, es una ciudad de costa, tenemos The Cube. The Cube es una promoción también bastante grande, es la torre residencial más alta que hay en Tarragona y aquí tenemos viviendas de 3 dormitorios desde 229.000 euros. También es una promoción que ha quedado espectacular, es un icono dentro de Barcelona, todo el mundo la conoce, de Tarragona, todo el mundo la conoce allí. Y por último, Naos está en Pamplona. No sé si conocen Pamplona, es una ciudad famosa por el tema de los Sanfermines, ¿no? La fiesta, que yo creo que es una de las más conocidas de España, que recibe público de todo el mundo y es una promoción desde 292.000 euros. Tenemos también áticos, tenemos viviendas de 2 y 3 dormitorios, con de nuevo zonas comunes, con un gimnasio y una sala común para disfrute de la de los habitantes, ¿de acuerdo? Y en cuanto a desarrollo sobre el plano, les traigo aquí solamente algunos, porque como decía antes, nuestro portfolio es bastante amplio, quizá los más significativos. Dune es una promoción que está en Cubellas, en Barcelona, en la costa mediterránea. Como ven en la foto, es primerísima línea de mar. Es la última parcela que quedaba en este municipio libre, sin edificar, y está directamente enfrente de una de las playas más grandes y más apreciadas de la costa de Barcelona. Es un condominio cerrado de bajita densidad, de no demasiadas personas, son 78 viviendas con un spa cerrado, con un gimnasio, una sala comunitaria, unos jardines y piscina, ¿no? También aquí tenemos un público muy variado, tenemos muchísimo inversor porque esta promoción tiene bastante interés para alquiler por temporada en zonas en temporada de verano.
pero también tenemos público local, público de Barcelona y alrededores, que compran pues, como segunda residencia para fines de semana o temporada de verano. Nos vamos ahora a Madrid. Brooklyn es nuestra promoción más urbana, más urbanita. Está en el centro de Madrid, a 15 minutos en metro de la Puerta del Sol, que es el centro de la ciudad, ¿no? O del Museo del Prado. Aquí tenemos pisos de un dormitorio desde 178.000 euros y a pesar de estar en el centro de la ciudad, hemos conseguido ubicar en la cubierta del edificio, de los dos edificios, una pequeña zona con una piscina, también con un gimnasio, con una sala comunitaria y aquí de nuevo es una promoción con mucho interés para público inversor, ya que Madrid tiene un mercado de alquiler que está ahora mismo con un estado de salud pues muy bueno. Hudson es una promoción también en Barcelona, es una promoción un poquito más familiar, con viviendas más grandes, con terrazas generosas, en medio de un parque, de un bosque, cerquita de la playa, pero no en primera línea, con precios muy competitivos, como ven ahí, desde 238.000 euros, ¿no? En Barcelona capital, que bueno, en las ciudades es difícil encontrar suelo. Nosotros hemos encontrado justo al lado de la Villa Olímpica del estadio donde se celebraron los Juegos Olímpicos del 92, un suelo, y ahí estamos construyendo 3 edificios con viviendas de un dormitorio desde 245.000 euros. También una promoción muy urbana, pero con un diseño espectacular, ¿no? Que va a cambiar la zona por completo. Y por último, si no me equivoco, sí, eso es una de nuestras joyitas en la Costa del Sol. Bali es una promoción destinada sobre todo a público internacional. En toda la Costa del Sol, aproximadamente el 90% de nuestros compradores son extranjeros, tanto de Europa, Centro Europa, Norte de Europa, como de otros países. Y son viviendas que son ideales tanto para pasar temporadas de verano como para alquiler también, porque de nuevo es una zona, igual que comentaba antes en Dune, donde hay precios muy altos en temporada de verano, ¿no? Y casi con alquilar 2 o 3 meses se cubren los gastos de toda la temporada, los gastos de mantenimiento y de compra. Y bueno, esto es un poquito, espero que no les haya aburrido mucho. Tenemos más producto, pero esto es una pincelada de lo que hacemos y de lo que nos sentimos muy orgullosos en Cronos Homes y que, bueno, los ponemos a su disposición a través de RB. Claro, y les estaremos enviando pues presentación con estos proyectos, con las características, con información un poco más detallada. La idea es que podamos generar, pues digamos que reuniones personalizadas para ver qué producto es el que digamos que se le adecua a cada uno de los inversionistas. Tengo por acá un par de preguntas que no sé si podemos responder ahorita o van al Sí. final de pronto, digamos que es más de costos mensuales de servicios. Nos preguntan que si el tema Vale. de los servicios públicos con relación a certificación energética, que cuál es el costo y que más o menos con respecto a la administración también, qué costos tendría. En cuanto a servicios públicos, sí, eso lo veremos ahora más adelante. El hecho de tener una certificación energética A o A+, que son todas nuestras promociones, lo que permite es rebajar la factura en aproximadamente, tenemos calculado para un departamento medio de 80 metros cuadrados, en torno a los 700-800 euros anuales en energía respecto a una segunda mano, ¿vale? Eso es el ahorro que hemos estimado. Existen unos costes, unos costos mensuales, que son los costes de comunidad, que si te parece, Margarita, eso como lo tengo en la presentación, Claro, lo comentamos más adelante, ¿vale? perfecto. Porque justamente ahora vamos un poco a la parte más práctica de cómo es el proceso de compra y también a los costes y un ejemplo, ¿no?, de lo que podría suponer una compraventa en España, la parte de impuestos y demás, que seguramente es lo que muchos estarán esperando, ¿no? Sí, dentro de esas preguntas tengo un poco de cómo es el proceso, opciones de Estupendo, pago, financiación, que ya lo vamos a hablar. fenómeno. Pues lo vemos ahora mismo y luego pasamos a las preguntas. El proceso de compra es un poco como vemos aquí. En una obra nueva, mientras está en construcción,
para aquellas personas que deciden comprar, firmamos en primer lugar un documento que llamamos de reserva, donde pedimos una pequeña cantidad. En un ejemplo que hemos puesto aquí de una vivienda, un departamento de 250.000 euros, esa reserva supone aproximadamente 6.000 euros. Dependiendo de la promoción, puede ser un poquito más o un poquito menos. Con esta reserva, la vivienda queda ya bloqueada para el comprador, ¿vale? Ya no se ofrece a nadie más. Posteriormente firmaremos un contrato de compraventa, que es el documento, digamos, oficial, aunque es un documento privado, pero donde ya queda totalmente formalizada la compraventa. Y entre medias hay que hacer el proceso de KIC, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que es una normativa que estamos obligados a cumplir. Simplemente lo que hacemos es pedir una serie de documentos. Bueno, le pasamos al comprador un formulario en el cual nos tiene que indicar cuál es su fuente de ingresos y le pedimos documentación que lo demuestre. La realidad es que el 100% de nuestros clientes pasan este trámite, y entonces es cuando ya se habilita para la firma del contrato privado. ¿De acuerdo? En ese momento hay que pagar una cantidad un poquito más elevada. En este ejemplo que hemos puesto es el 15%, que serían pues 31.500 euros. Realmente los 31.500 más los 6.000 es el 15% del importe total de la operación. ¿De acuerdo? Eh, no lo he dicho, pero cada una de las cantidades que se abonan en una obra nueva en España lleva un 10% de IVA de impuestos, que es la columna inmediatamente de continuación. Por lo tanto, el total a pagar sería la base imponible más el 10%, pues la columna de la derecha, ¿no? Como ven ahí. Hay otro 15% si la promoción está en construcción, que hay que abonar a lo largo de la construcción. A los clientes españoles lo que les pedimos es una cantidad al mes. Normalmente con extranjeros se pide un único pago a la mitad, porque bueno, suele ser bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Y luego el 70% restante del precio ya se paga una vez que la promoción está concluida y se firma la escritura pública de compraventa, que esto se hace en notaría, donde ya se entregan las llaves, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un poco el plan de pagos que se tiene para el caso más complejo, que sería en el cual la promoción está en construcción o sobre plano. Si la promoción está ya finalizada, que es la parte de abajo, es más sencillo. Solamente se firma una reserva por 6.000 euros, más 600 de IVA, 6.600, y al cabo de unos días, un mes a lo mejor, ya se firma la entrega de llaves con la notaría, en la notaría con la escritura pública. En ese momento se paga la cantidad restante, entre medias se pasa el blanqueo, la prevención de blanqueo de capitales, y la vivienda quedaría entregada y finalizada, ¿vale? Este es un poquito el proceso, digamos, el plan de pagos que requerimos. No sé, Margarita, si sobre esto había alguna consulta o podemos seguir Ya, avanzando. ya confirmo acá dentro de las preguntas que tenemos. Bueno, Vale. servicios. Bueno, estaba cuota inicial, formas de pago, financiación, digamos que es Sí. relacionado con esto, y qué porcentaje se financia. Vale. Ujú. Financiación. Mira, si quieres vamos a esa parte que es bastante interesante. Mira, en este cuadro tenemos las diferencias que hay en financiación que ofrecen la mayoría de los grandes bancos en España. Hay una diferencia importante, ya que desde el año 2000, para público residente fiscalmente, que tiene residencia fiscal en España o en países de la Unión Europea, a los compradores que no, porque en 2019 entró una normativa que permite en España que cualquier persona que reciba ingresos en una divisa extranjera pueda convertir su hipoteca en euros a esa divisa. ¿Me explico? Es decir, si yo contrato si soy no residente en España o en la Unión Europea y contrato una hipoteca en euros, si demuestro que mis ingresos provienen de otro país y que mis ingresos están en otra divisa, puedo exigir al banco que transforme en este caso, a pesos colombianos, ¿no? ¿Qué hicieron los bancos? Como eso supone asumir más riesgo, lo que supone es que limitaron mucho las divisas a las cuales podían conceder préstamos hipotecarios, ¿no?
y también endurecieron un poquito las condiciones de financiación. Todo esto lo comento por otro tema que es lo de la Golden Visa que hablamos después. Pero bueno, por dar una pincelada, para un público no residente, el capital máximo que presta el banco está en torno al 40 o hasta el 60. Algún banco da hasta el 70% del valor de la compraventa. ¿De acuerdo? Ese es el límite máximo por el cual hipotecan la propiedad. El resto, el 30% restante o 40% restante más gastos, son ahorros o fondos propios que tiene que poner el comprador. ¿De acuerdo? El plazo suele estar, el plazo máximo, no el estándar, está entre 20 o 25 años o como mucho para compradores de mayor edad, el año en el que cumpla 70 años. ¿De acuerdo? Pues evidentemente si son personas físicas, si es una sociedad esto no aplica. De nuevo, hay algún banco que puede dar algún plazo mayor, pero no es lo habitual. Y en cuanto a tipos de interés, que es quizá lo más diferencial, los tipos que dan a interés fijo son alrededor del 5 o 6%, depende mucho del perfil del cliente. O si es en interés variable, el Euribor más un 1%. Ahora mismo el Euribor está en torno al 3,9%, es decir, estaríamos hablando 3,9 más 1, casi ese 5% que estamos dando en fijo, ¿no? Con el riesgo adicional de que el Euribor es una tasa que se publica a nivel europeo y que va variando. Hace 2 años el Euribor estaba en valores negativos, ahora mismo ha subido bastante por motivo de política del Banco Central Europeo, que ha ido incrementando tipos de interés y estamos, como decía, cercanos al 4%. En los últimos meses se ha estabilizado y la previsión es que empiece a bajar el Euribor, ¿de acuerdo? Lo importante, lo que decía antes, ¿no? Otras condiciones. Aquellos compradores que no sean residentes o que no perciban ingresos en euros, en dólares americanos, monedas del norte de Europa, tienen, todo hay que decirlo, bastante complicado el acceso al crédito. No es imposible, pero tienen que demostrar mucha solvencia, ¿vale? ¿Cuál es la posibilidad? Obtener la residencia española mediante una inversión superior a 500.000 euros. Aquella persona que invierta, el que compre propiedades en España por valor de 500.000 euros o más, automáticamente se le considera, obtiene la residencia en España. Ahí, bueno, lógicamente, algunas condiciones, tiene que mantener la inversión durante un cierto tiempo y demostrar cierto arraigo, sin necesidad de que viva en España, por supuesto. Pero a esos compradores automáticamente se les aplicarían las condiciones de los residentes, que son, como ven, pues mucho más beneficiosas. El valor máximo es del 80%, el plazo es hasta 30 años, los tipos de interés son mucho más bajos, en torno al 3%, y además reciben bonificaciones por vinculaciones. Si tienen más productos con el banco, los tipos de interés pues bajan un poquito, ¿vale? Ok, Este tema es aquí importante. tengo una pregunta acá que sale, digamos, del tema de financiamiento y nos Sí. dicen que si es posible en España hacer abonos a capital durante el tiempo de amortización del crédito. Sí, sí, es totalmente posible. De hecho, lo habitual es que no cobren ningún tipo de comisión por amortizaciones. Sí, sí, eso se puede hacer sin ningún problema. Ok, y con respecto también a la tasa, nos preguntan que si el interés de 5 o 6% es tasa efectiva anual. Anual, correcto, eso es. Anual. Aquí se utiliza el sistema de amortización francés, con lo cual los primeros años de vida, o sea, la cuota es constante a lo largo de la vida del préstamo. Los primeros años se pagan más intereses que capital y los últimos los intereses son prácticamente nulos y todo lo que se amortiza es capital. Perfecto. Y para la Golden Visa que estábamos hablando de ¿Sí? ello, nos preguntan si la compra, pues digamos que si la inversión de 500.000 euros se hace en pareja o matrimonio, ¿la residencia aplica para ambos o cómo sería, digamos que la aplicación de la Golden Visa y si aplica para la compra como persona jurídica o como sociedad? Sí. Empiezo por el final. ¿Aplica para compra como persona jurídica o como sociedad? El caso del matrimonio, la verdad, lo tendría que confirmar porque no estoy seguro. En principio diría que es individual, es decir,
quizás si están en régimen de, lo diré, de bienes gananciales, se le considere como un único comprador y le permita que sea la pareja 500.000 euros, pero ese detalle lo tendría que confirmar. Perfecto. ¿Qué más tengo acá sobre esto? Bueno, tasa fija anual, abonos a capital, lo de la pareja, informes. Que si los $500.000 pueden ser en diferentes propiedades o en una sola propiedad. Pueden ser en diferentes, es una suma total, exactamente. De hecho, nosotros tenemos bastantes inversionistas extranjeros que compran 2 o 3 propiedades en el mismo edificio por un valor superior a 500.000 euros. Eso no hay ningún problema, lo permite. Ujú. Ok. Y otra pregunta en cuanto a interés es que si sabemos cuál es el interés para españoles que no residen en España. A ver, la cuestión es en qué moneda perciben sus ingresos. Si son españoles, por ejemplo, expatriados que están trabajando en Colombia y cobran en pesos, les van a aplicar las condiciones de no residente. ¿De acuerdo? Si están en Estados Unidos y cobran en dólares, pues no van a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Les van a conceder el crédito. Van a ser también condiciones un poquito peores, pero por el hecho de ser españoles no tienen condiciones, porque el riesgo tiene que ver con la divisa en la cual cobran su nómina o perciben sus ingresos. Oh, ya, perfecto. Y sobre estos $500.000 también nos están preguntando perdón, euros, esos 500.000 euros pueden ser en compras hechas Sí. en tiempos diferentes o aplica, digamos que alguna temporalidad y que si Sí. se aplica como si hay un crédito de por medio, esos $500.000 aplicarían para la Golden Visa. El que se compre con financiación o sin financiación es indiferente. Lo importante es que el valor de compra sea superior a esos 500.000 euros. Y que sea con fondos propios o con parte o totalmente financiado, eso no es indiferente. Y en cuanto al hecho del rango temporal, existe una limitación. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero no se puede pasar determinado tiempo entre, digamos, una de 250.000 y otra de otros 250.000. No recuerdo cuál es el plazo, lo tendría que confirmar, pero no puede ser indefinido. Vale, igual la idea es que después de este webinar planeemos un webinar sobre Golden Visa, Sí, también con Kronos Homes y su área jurídica para que sí, estos temas pues sean como más específicos sobre este proceso. Esto es como sí, más sí. una pincelada y que estas opciones de inversión les pueden dar acceso a la Golden Visa, pero la idea es que tengamos un webinar o reuniones, pues digamos Sí, que particulares de quienes estén interesados con el área jurídica de Kronos. por supuesto, sin problema, claro que sí. Perfecto. Bueno, creo que por ahora no hay preguntas sobre financiación. Igual podemos seguir y Vale, al final si tenemos más, igual vemos si ya las hemos evacuado. perfecto. Bueno, pues aquí lo que mostramos es de nuevo con el mismo ejemplo, ¿no? La cuestión de los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos que hay que abonar por compra de una vivienda en España? Bueno, pues en este caso por obra nueva, el impuesto, como decía antes, es el IVA y es el 10%, ¿de acuerdo? Con nuestra vivienda ejemplo de 250.000 euros, ese IVA se sumaría un total de 25.000 euros, ¿de acuerdo? Eh, que se van abonando con cada pago. Como decíamos antes, ¿no? Si hay un pago de 6.000, vendría acompañado de 600 euros de IVA y así sucesivamente. En el momento final, en el cual ya se formaliza la compraventa en escritura pública, hay otro impuesto que es el AJD, que es lo que se llama actos jurídicos documentados, que tiene esto depende de cada territorio, de cada comunidad autónoma, porque está transferido a las regiones, pero de promedio suele estar en torno al 0,75 o 1%. Se paga una sola vez en el momento de la compra-venta, ¿de acuerdo? Y no hay más impuestos, solamente el IVA y el AJD por el hecho de transmitir la propiedad, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay otros gastos no impuestos, que son los que les pongo ahí, como son los honorarios del notario, los honorarios del registro público y los honorarios también de la gestoría. De nuevo son gastos que se hacen de una única vez en el momento de la compraventa.
¿de acuerdo? Y que depende mucho, son digamos, aranceles que están tasados, es decir, hay una regulación sobre cuál es el precio máximo, un precio máximo público, porque tanto el notario como el registro, aunque son entidades privadas, están reguladas por el gobierno y su valor suele oscilar en torno al 1,5 o 2%, dependiendo también de la ubicación y del valor de la propiedad, ¿de acuerdo? Si hubiera además financiación hipotecaria, habría que pagar una tasación, que es un informe que valora la propiedad de forma objetiva y cuyo valor suele estar en torno a los 500 o 600 euros. ¿Perdón? Con lo cual, la suma total de costes e impuestos sería ese valor que vemos ahí aproximadamente, 281.000 euros. Como digo, no es número exacto, puede haber pequeñas variaciones. Como cálculo aproximado, el valor de la vivienda más un 12 o un 13%. Eso es la ratio que solemos utilizar, ¿de acuerdo? Y no existen más impuestos ni más gastos por la compraventa, ¿de acuerdo? Si ya vamos a lo que son costos regulares de mantenimiento u otros impuestos u otras tasas, vamos a la tablita de abajo, ¿no? Existe un impuesto municipal que es el IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. Varía con cada ayuntamiento, con cada municipio, pero de media suele estar entre los 700, 800 euros al año, ¿vale? No más. Cuanto más grande y mayor valor tenga la propiedad, más alto va a ser este impuesto, pero en todo caso, raro es que supere los 1.000 euros al año. Se paga de una sola vez en el último trimestre del año y su valor suele ser ese. Hay otros gastos, los principales son los gastos de comunidad. Los gastos de comunidad son los del condominio donde está ubicada la vivienda, ¿no? Son los gastos que se utilizan para el mantenimiento de piscinas, ascensores, limpieza, jardinería, el conserje si lo hay, en fin, el mantenimiento general de la finca, ¿no? De nuevo, dependen del tamaño de la vivienda y de las amenidades que tenga, pero de promedios están entre los 120 y 150 euros por mes, ¿vale? Y por último, si la propiedad se destina a, bueno, por supuesto hay suministros de electricidad, agua, etcétera, que dependen del consumo, pero que en España lo habitual, si la propiedad está alquilada, es que los repercutan al inquilino, porque la ley dice que todo aquel gasto que pueda contabilizarse por separado es responsabilidad del arrendatario, del inquilino. Por lo tanto, aparte de la renta, el inquilino tendrá que pagar los gastos de consumo de luz, agua, etcétera, en los que incurra, ¿vale? Así como los gastos de comunidad, lo habitual es que los pague el propietario, los suministros los suele abonar el arrendatario. En algún caso, que es la última línea, se contrata un seguro de rentas. Estos son seguros que permiten al propietario recuperar el dinero de las rentas en caso de impago. Esto también es habitual que se repercuta al inquilino y su coste no es muy alto, o sea, en torno a los 100 euros al año, no son muy elevados, ¿de acuerdo? Seguramente que de este tema sí que haya alguna otra pregunta. Sí, claro. Y nos preguntan sobre todo, que yo creo que va atado a los requisitos, es cuál es la mejor forma de comprar, si como persona natural o como persona jurídica, y si fuera como persona jurídica, pues es que si es fácil constituir una sociedad en España. Sí. En cuanto a facilidad, es exactamente lo mismo. La única complicación que tiene comprar como persona jurídica son los trámites de constitución de la empresa. Es relativamente sencillo, con un capital mínimo de 3.000 euros se puede constituir una SL, una sociedad limitada, que es el caso más sencillo de sociedad en el ordenamiento mercantil español. Eh, bueno, pues hay que evidentemente darla de alta en el registro mercantil y el trámite es sencillo, no tiene mucha complicación. Se obtiene lo que se llama el CIF, que es la cédula de identificación fiscal, que es como el número único el equivalente al DNI, al documento personal, pero de una empresa. Y en cuestión de días la empresa queda ya constituida, ¿vale? Evidentemente sujeta al régimen fiscal, que en España
el impuesto de sociedades de media es el 30% sobre el beneficio neto de las sociedades, pero en cuanto a lo que es la compra de una propiedad, no hay ninguna diferencia entre comprarlo con persona física o como persona jurídica, ¿vale? Ok. Sí es cierto, y es un tema que, bueno, se da alguna vez, hay un régimen fiscal un poco más beneficioso para sociedades que se dedican exclusivamente al arrendamiento de viviendas y cumplan algún requisito. Tienen que tener un mínimo de, creo que son 5 viviendas o 5 propiedades en arrendamiento. Y es que en estos casos el IVA de la compraventa, en lugar de ser del 10, es del 4%. ¿Vale? Y además tienen un impuesto de sociedades un poquito menor. Pero bueno, esto no es muy habitual porque tiene también sus contrapartidas. Pero bueno, comentarlo porque existe esa posibilidad. Ok, perfecto. Y sobre el tema también nos preguntan si son frecuentes cobros de valorización. Cobros de valorización, no sé exactamente a qué se refiere. Bueno, es que acá en Colombia tenemos un cobro que se hace digamos que en algunos momentos, que si la ¿Sí? propiedad se valoriza, se hace como un cobro de un impuesto de esa valorización de la propiedad. No, no. Aquí lo que hay es algo parecido y es que ese IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se revisa anualmente en función del incremento de valor de la propiedad. Hay una revisión que se llama catastral. Bueno, hay un ente público que es la Oficina del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, que es quien tiene valoradas todas las viviendas en España. Entonces, el IBI es un porcentaje de ese valor catastral. Por lo tanto, cada año va incrementándose un poquito el valor o sea, el coste del IBI, ¿vale? Sería algo Ok. parecido por lo que entiendo a lo que tienen allá en Colombia. Bueno, aquí ya estaba, ¿qué impuestos? Una pregunta que qué impuestos se pagan por las propiedades, ya lo Sí, agotamos. sí, Aparte del IVA, ¿qué otros costos adicionales hay? Aquí sí, ya digamos que hablamos costos notariales y de cierre, entonces ya sí. tenemos por ahora esas preguntas. Igual, si quieres, sigamos y al final hacemos las que restan. Bueno, realmente esto es lo que Ah, tenía. ok. Tampoco, sí, o sea que creo que antes habían preguntado por el tema de posibles desalojos, ocupaciones, ¿verdad? Lo Sí, comentaste antes. sí, ese es tengo como tres preguntas sobre eso, que cómo se controla el riesgo de ocupas y más si digamos que estamos lejos, pues, y no estamos nosotros administrando la propiedad, que vamos a tener una firma ya que administre cómo sería el tema. Claro. Sí, efectivamente. Aquí y como cada vez hay más alquileres, de nuevo, hay cada vez más empresas, más firmas que se dedican a la gestión de alquileres y son bastante profesionales. El tema de las ocupaciones es quizá uno de los más delicados a la hora de propiedades en alquiler. Aquí lo importante es la rapidez, porque en España es posible desalojar a un inquilino en las primeras 48 horas desde que se produce el impago. ¿Vale? Hay un plazo para el impago, hay unos días que están fijados por ley para hacer el impago. Posteriormente se hace un requerimiento de pago. Si ese requerimiento de pago no es atendido, entonces se entra en un procedimiento judicial de recuperación de la propiedad. Y ahí es importante ser muy ágil. Por eso, cada vez más extranjeros están confiando en empresas especializadas porque ellos conocen perfectamente estos plazos y actúan rápido. ¿Por qué digo esto? Porque si pasan esas 48 horas y la vivienda está alquilada como vivienda habitual, es más complicado desalojarla. También está ocurriendo que cada vez se firman más alquileres, lo que llamamos por arrendamiento de temporada. El arrendamiento de temporada es para, digamos, para no residencia habitual, veranos, temporadas largas, etcétera, ¿no? Entonces, estos no están limitados por esa regulación y es más fácil desalojar las viviendas. Ok. Nos preguntan sobre, digamos, este tema digamos que el arrendamiento, si hay un porcentaje que se cobra por la administración del inmueble. O sea, estas Sí, firmas que administran, ¿cuál es el porcentaje que cobran? sí. Tradicionalmente los costes eran elevados porque no había mucha competencia, pedían en torno al 7, algunas hasta el 10% de la renta anual.
En los últimos años los costes han bajado bastante, suelen ser en torno al 5%. Hay plataformas online, pero que no por ser online funcionan peor, simplemente que tienen menos costes de estructura, que por un 2,5 o 3% de la renta total anual hacen la gestión completa. Cuando digo completa, digo, publican la vivienda en portales inmobiliarios, se encargan de la firma de los contratos de arrendamiento, se encargan de la domiciliación de los recibos y se encargan también de gestión de impagos y reclamaciones en caso de que se produzcan, ¿vale? Al igual que también la gestión de las reparaciones en caso de que haya alguna cosa que se estropee. Solamente la gestión, lógicamente. Si hay que hacer algún cambio, alguna renovación, esa inversión corre a cuenta del propietario, ¿vale? Ok. Y otra pregunta con respecto al alquiler Sí. de las viviendas, que si hay como un porcentaje del valor de la vivienda que se pueda cobrar como, digamos que valor de arriendo mensual, o cómo funciona el tema del arrendamiento. No, la renta es de mercado, no está regulado, no va en función del precio de la vivienda, es, bueno, pues más o menos el precio que se suele pagar por la zona, ¿no? Eh, por dar una orientación, de media la rentabilidad en España en vivienda, en zonas como Madrid o Barcelona, donde hay mucha demanda, la rentabilidad está bruta, en torno al 4,5%, ¿no? En zonas de costa o en ciudades más pequeñas, esta rentabilidad puede subir hasta el 5,5, 5,5, en algún caso hasta el 6%, ¿de acuerdo? Eso es o sea, el 6% del valor de venta es la renta total anual que se suele cobrar. Ok, Pero es renta de mercado, o sea, es a libre elección del mm, propietario. Puede cobrar lo que decida por ello. ok. Y tenemos productos que se pueden arrendar pues por corto tiempo como por plataformas como Airbnb, Booking, o cómo funcionan eso. Es posible, pero cada vez más en los últimos años los ayuntamientos lo están regulando, porque ha habido, bueno, pues sobre todo esto ocurre más en centros de ciudades, no tanto en zonas de costa, que es más habitual. Pero es verdad que ha habido incrementos en las rentas porque había cada vez menos viviendas para gente que estaba viviendo allí y más para turistas. Entonces los ayuntamientos han puesto límites. Entonces no existe una regulación a nivel estatal, sino que cada ayuntamiento tiene su propia normativa y cada vez más ayuntamientos están sacando. Entonces, si alguien decide destinar la propiedad a arrendamiento de corta estancia, debería antes consultar cuál es la regulación en su municipio, ¿vale? Perfecto. Tengo varias preguntas sobre el tema de tributación en Sí, España y en Colombia, que si hay doble ajá, tributación, que si Hacienda España tiene impuestos a ganancias ocasionales, sobre todo el tema tributario es lo que más preocupa claro. hoy en el chat. Vale, tema tributario, primero, yo no soy el experto, ¿vale? Intentaré contestar a todo lo que pueda. Es cierto que todas las rentas que se producen en España tienen que tributar en España. Es decir, si un cliente es empresario o vive en Colombia, evidentemente tiene que presentar su declaración de impuestos en Colombia, pero además, si tiene una propiedad arrendada aquí en España, tendrá que declarar los ingresos que obtiene al fisco español, al Ministerio de Hacienda español. ¿De acuerdo? Entonces, existe doble tributación en el sentido de que lo que se genera en España se abona en España. Eso es un impuesto anual, que es el impuesto de la renta, que se llama, o el impuesto, estoy hablando de personas físicas, ¿vale? Si es persona jurídica, es el impuesto de sociedades que comentaba antes. Pero digamos, lo que no es posible es declarar en Colombia una renta que se está produciendo en España. Ok, sí, ya va a depender de cómo hagamos, digamos, la inversión a nombre de, si es a nombre de persona natural, jurídica, y cómo se va a declarar Claro, acá en Colombia la compra de la vivienda. Porque aquí, pues, digamos, si el dinero está acá claro, declarado, vamos a tener que igual revisar contablemente con nuestras, pues, digamos, con nuestros contadores, cómo sería el tema de tributación. Igual eso lo podemos revisar con cada uno de ustedes, ujú, con nuestros asesores tributarios también, pues uno a uno, cómo sería el caso, porque también va a ser particular
dependiendo de dónde tienen el dinero, cómo serían las compras, pues el tipo de sociedades. Eso va a Exacto. ser como muy particular dependiendo de cada uno de los inversionistas. Eso es. Nos preguntan de cuánto es el impuesto predial o cuánto es el IBI, básicamente, el impuesto Sí, de la propiedad. eso es. Sí, Ujú. sí. El impuesto a la propiedad, el único que hay es el IBI, que hemos comentado antes. Exactamente. Que va hasta más o menos 1.000 euros al año, es lo que Aquí puede no, ser. no llegaría, solamente pagarían 1.000 euros viviendas muy grandes, a lo mejor estamos hablando de valores de 600, 700, 800.000 euros. Lo normal para una vivienda de este tipo, 250.000 euros, pongamos en Madrid o en Barcelona, que son los municipios más caros, no van a pasar de 700, 800 euros. Ok. Nos queda por acá una pregunta que es el tema de la ganancia ocasional, que si Hacienda España tendrá impuesto de ganancias ocasionales en el caso de comprar en planos y vender después cuando se entregue el inmueble. Sí, exacto. Ahí lo que se produce es lo que se llama la ganancia patrimonial. Entonces, en la declaración de la renta se calcula la diferencia de valor y se paga un porcentaje. Pero eso se incluye dentro del impuesto de la renta. Es decir, que si una persona, por ser no residente, no está obligado a declarar en España, entonces eso no se declara aquí. Supongo que se declararía en el país de origen. ¿De acuerdo? Si es una sociedad, bueno, pues de nuevo entra dentro de lo que es la contabilidad de la sociedad y obviamente como supone un beneficio en toda su matización de impuestos y demás, pues habría que tributar por ello. Y ahí digamos que estaríamos respondiendo la pregunta de qué impuestos se pagan sobre los alquileres, que hay, pues, digamos, sobre estos ingresos habría que tributar. Claro, eso es. Si es una sociedad que tiene arrendadas las viviendas, por las ganancias tributarían el impuesto de sociedades, ese 30%, salvo el régimen particular que comentaba antes, de sociedades que se dedican exclusivamente al arrendamiento de vivienda. Ujú. Ok, perfecto. Déjame ya reviso qué otras preguntas tenemos. Valorización, lo de los ocupas ya lo hablamos. Ujú. Em, creo que ya hemos agotado todas las preguntas. Digamos que las hemos ido resuelto a medida que hemos revisando el tema. Nos preguntan un poco de la Golden Visa si incluye hijos. Em, Eso es lo único que tengo Sí. acá como diferente, si incluye a los hijos. Bueno, de nuevo, tendría que confirmarlo, pero creo que sí. Es decir, a ver, incluye los miembros de la unidad familiar, pero de nuevo tendría que confirmarlo. ¿Vale? Perfecto. Igual eso lo resolvemos y se los Exacto. confirmamos pues en llamada, vía correo electrónico para que resolvamos el tema. Igual como les decía, la idea es hacer otro webinar bien Ujú. específico sobre la Golden Visa eh, Exacto. para pues, que sea más a detalle el tema. Eso es. Y otra pregunta, si es persona física, ¿qué porcentaje se paga de impuestos al año? Era creo que ya hablamos Depende. sobre el tema. Sí, eso depende, va por tramos, es decir, cuanto más patrimonio se ingresa anualmente, cuanto más ingresos anuales tiene, mayor es el impuesto. El tramo inferior está en torno al 15%, pero es para rentas muy, muy, muy bajitas y sube hasta el 50% en el caso de ingresos anuales superiores al millón, millón y medio de euros. Creo que a partir de 1.000.000 el tope es el 50%, pero suelen ser ya operaciones muy complejas en las cuales un asesor fiscal, bueno, pues se encarga de minimizar el impacto fiscal porque hay muchas deducciones por inversión en planes de pensiones, por inversión en determinadas empresas, por obras de eficiencia energética. Es un caso más complejo, ¿vale? Depende la respuesta sería depende, depende del nivel de ingresos, ¿no? Perfecto. Tengo otra pregunta acá sobre los proyectos. ¿Qué estimación tienen de tiempo de construcción? Mm. El plazo medio desde que se inicia hasta que se termina aquí aproximadamente son 2 años. Nosotros tenemos proyectos en todos los estados. Algunos están con la obra empezada hace nada o a punto de empezar y otros están con las obras casi casi finalizadas. Pero en el caso más, digamos, más prolongado,
Pasarían 2 años, como mucho 2 años y medio, desde que se reserva hasta que se entrega la vivienda. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ya las demás creo que estaban resueltas. Déjame ver si aquí están escribiendo. Porcentaje de valorización en planos a la entrega. En planos a la entrega, eso, Sí, me perdona, imagino que cuánto, que digamos, si el precio hoy se estima en 250 euros, si hay algún porcentaje de no, valorización cuando se entrega la no. vivienda. No, esa es otra de las ventajas de la compra sobre plano, ¿no? Si yo hoy compro una vivienda por 250.000 euros y dentro de 2 años su valor de mercado es 300.000 euros, yo voy a escriturar y a pagar impuestos por 250.000. El diferencial de precio, la valorización que haya tenido es pura ganancia, no se tributa por ello. Okay. Y sí, y la pregunta básicamente es si sabemos cuánto está valorizando entonces anualmente esas propiedades que están sobre planos. Si hoy compro en Claro. 250 en 2 años que me entreguen, ¿cuál puede ser el valor de la propiedad? Pues mira, en 2023 en la obra nueva se ha valorizado un 6,7% en España. Estoy hablando del global de España. Varía mucho por zonas. En zonas como Madrid ha llegado al 10%, en ciudades más pequeñas pues a lo mejor ha estado en torno al 3-4%. En las zonas donde operamos nosotros, mínimo un 5%, hasta un 10%. Ok. Y las previsiones para el 2024 es que siga en la misma línea, porque aunque la inflación aquí ya se está moderando, la realidad es que con ese desequilibrio de oferta y demanda que comentaba al principio, la vivienda está subiendo a mayor ritmo que el IPC, que los precios. Ujú. Perfecto. Y nos pregunta la señora Clemencia que cuál es el punto de equilibrio en preventas que tienen estimado para iniciar construcción. Bueno, esto viene marcado sobre todo por el banco que nos financia la construcción. Habitualmente, a los grandes promotores que somos solventes, con un 30% de preventas ya nos permiten disponer del préstamo e iniciar obras. En el caso de que sea una segunda residencia, una zona de costa para público extranjero, a lo mejor podemos llegar hasta el 50%, pero nunca más del 50%. En cualquier caso, podemos iniciar obras con fondos propios. Lo que ocurre es que las empresas promotoras solemos utilizar financiación ajena que es más barata que el fondo propio. De acuerdo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas al respecto. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por estar hoy acá. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La idea es que les vamos a enviar la grabación de este webinar y les contactaremos para enviarles el detalle, como les decíamos, de las propiedades, de las diferentes propiedades que tenemos disponibles y así hacer reuniones que puntuales y despejando esas dudas de acuerdo al tipo de inversionista de cada uno, Ujú. pues para poder hacer, digamos que una inversión bien informada, bien pensada, con, digamos que nuestros asesores, el equipo que tiene Cronos detrás, que tiene equipo jurídico y demás con quienes podemos apoyarnos. Entonces, pues muchas gracias y estaremos acá disponibles para cualquier duda que tengan. Así es. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, a su disposición para lo que necesiten, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Luis, y nos vemos pronto entonces. Eso es. Chao. Vale, feliz día para todos. Adiós a todos. Feliz día. Gracias, adiós.